Hola a todos, mi nombre es José Astorga Fuentes y soy médico residente de tercer año del programa de posgrado de Medicina de Urgencia USS. Y el día de hoy les traigo un nuevo muy interesante tema, el cual deseo comenzar con dos casos clínicos. El primer caso es un paciente varón de 65 años con antecedente de instalación de un marcapaso hacía aproximadamente 3 meses. El cuadro clínico se caracterizaba por un prurito facial de 21 días de evolución, el cual había sido tratado por consultas previas en otro centro con clorfenamina, con desloratadina, inclusive con prednisona en los últimos días. Sin embargo, la persistencia de los síntomas lo lleva a consultar nuevamente y en esta oportunidad consulta con nosotros. Persisten los síntomas, tiene un eritema facial, el cual es objetivable el examen físico. Sin embargo, no se encuentra ningún otro hallazgo positivo. El segundo caso, hablamos de una paciente femenina de 60 años con un antecedente de un CA de pulmón en quimioterapia en el segundo ciclo y consulta por un cuadro de disnea, 6 días de evolución. El día previo había consultado, se le indicó salbutamol, prednisona y un antibiótico. Sin embargo, consulta en esta oportunidad por intensificación de los síntomas, ante ello inclusive requiriendo oxígeno. La paciente se ve así. Claramente una paciente que se ve como que estuviera ahogada. El tema que les traigo el día de hoy es el síndrome de vena cava superior. Puntos que quiero que queden claros al final de esta presentación. Número uno, el síndrome de vena cava superior es causado con mayor frecuencia por tumores mediastínicos que son malignos. Segundo, el TAC de tórax con contraste, como lo vamos a ver más adelante, es el estudio de diagnóstico de elección en el servicio de urgencia. Y la evaluación primaria alterada es sinónimo de emergencia. Eso ante cualquier situación en la medicina de urgencia y en los servicios de emergencia del país. Es una condición que no varía. En esta oportunidad, los pacientes pueden tener compromiso hemodinámico, respiratorio, edema laringio, edema cerebral y dichos hallazgos son potencialmente mortales, por lo tanto debemos saber enfrentarnos de la forma más adecuadamente posible a esta emergencia. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de síndrome de vena cava superior? ¿Dónde nos encontramos? Bien, para tenerlo un poquito más claro, en el servicio de urgencia, ¿cierto? Nuestros pacientes se pueden presentar con complicaciones oncológicas. Entre ellas están las complicaciones que son producto del tratamiento, como la extravasación de los fármacos, el síndrome emético. Pacientes pueden tener complicaciones químicas como la hipercalcemia, la hiponatremia, disfunción suprarrenal y también el que hemos mencionado en otras ocasiones, el síndrome de lisis tumoral. Hematológicas, también tenemos complicaciones como la neutropenia febril, hiperviscosidad, tromboembolia, que pronto probablemente subamos una clase al respecto de este tema. Y los efectos directos del tumor, como la obstrucción de la vía aérea, producto de metástasis también podemos tener fracturas patológicas, derrame pericárdico, compresión medular espinal y, por cierto, ahí destacado en marco en rojo, el síndrome de vena cava superior. Y este síndrome de vena cava superior no es algo reciente, viene de hecho descrito aproximadamente desde la Edad Media, un poquito posterior a este periodo de nuestra historia. En el año 1750 aproximadamente, el señor William Hunter diagnostica este síndrome en pacientes que tenían síntomas muy similares, muy característicos, que tenían un edema que abarcaba cara, cuello y la parte superior del tórax. Y eran pacientes que lamentablemente fallecían muy pronto, duraban semanas y no más allá de un par de meses. Entonces se les realizaba un estudio digamos, anatomopatológico para la época, y se descubría que había un trastorno que involucraba una obstrucción al tránsito o al flujo de sangre a nivel de la vena cava, inclusive hay descripción de compromiso de la arteria aorta, pero estaba recién, obviamente, iniciándose los estudios al respecto de este cuadro. Bueno, hay una foto del señor William Hunter. ¿Y de qué estamos hablando en esta ocasión? En verde, dejo destacado, ¿cierto?, dónde se encuentra ubicada anatómicamente la vena cava, que es, ¿cierto?, quien recibe la sangre que viene desde cabeza, cuello, de las extremidades superiores, y también en la parte posterior, por una visión lateral, tenemos cómo llega la vena ácigos, ¿ya? Entonces es un tejido muy importante dentro de lo que corresponde al drenaje venoso de gran parte de nuestro organismo. Aquí una imagen más que logra ejemplificar la relevancia de esta vena, que si hay una obstrucción de esta en diferentes zonas va a producir los síntomas de la obstrucción al flujo sanguíneo del área comprometida. ¿Cómo sería esto? Aquí tenemos una clasificación, por decirlo de una manera,
simple, simplista, de la obstrucción de la vena cava. En la letra A, por ejemplo, tenemos la obstrucción que es más bien, bien proximal a nivel de, de los troncos brachiocefálicos. En la letra B tenemos una obstrucción que es un poquito más caudal, pero sin comprometer la vena ácido. Por ende nos sirve como drenaje accesorio. En la letra C tenemos una obstrucción a nivel de las ácigos y ya eso es un poco más complejo porque no tenemos esta gran vena que nos ayudaría a drenar de alguna forma la sangre hacia el corazón. Y en la letra D es una obstrucción más bien bastante proximal y que de alguna forma la vena ácigos podría servirnos también como drenaje accesorio. Sin embargo, todos estos pacientes van a tener sintomatología similar. Lo que va a cambiar es probablemente la frecuencia o la intensidad y la rapidez de instalación de los síntomas de estos pacientes. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué podemos tener este problema? Principalmente, tres cuartas partes son de origen neoplásico y un cuarto, un tercio son no neoplásicos. Y dentro de las neoplásicas, principalmente tenemos el cáncer de pulmón, que se lleva el 80% de las posibilidades diagnósticas dentro de lo que es neoplásico. Luego tenemos linfoma y otros cánceres, inclusive las metástasis de cánceres que pueden generar masas a nivel del mediastino. Y dentro de las no neoplásicas tenemos el origen de trombosis, que son el 90% por cuerpos extraños, como la sonda marcapaso, los catéteres venosos centrales o catéteres de diálisis. Así también tenemos las linfadenopatías y las fibrosis mediastínicas como también posibles diagnósticos, menos probables, pero también son posibilidades que pueden generar este síndrome. ¿Y qué síntomas tiene? ¿Cómo lo vamos a llegar a descubrir? Bueno, lamentablemente no hay un patrón único ni síntomas como conocemos clásicamente mencionados en la medicina como patognomónico. Vamos a tener diferentes síntomas que pueden ir desde la cefalea, desde la disfagia, la disnea, pasando por una sensación de plenitud facial. Podemos tener síntomas respiratorios altos, podemos tener estridor, podemos tener tos. Entonces, tenemos una nebulosa de síntomas que lamentablemente lo que nos va a ayudar a pensar en este diagnóstico es probablemente los antecedentes de nuestro paciente. ¿Ya? De tal modo que también dentro de nuestro examen físico podemos llegar a encontrar algunos hallazgos que nos van a ir orientando. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el tórax de un paciente relativamente adulto joven, donde se pueden ver estas presencias de venas bien marcadas superficiales, pero hacia la parte baja de su cuerpo no se encuentran presentes. También podemos tener una circulación colateral más bien marcada en áreas más extensas o inclusive llegar a tener signos aún más evidentes. Y con rubor, con edema, con sensación de fase o de cara, de piel acartonada. Entonces, todo esto se va a ir presentando según la velocidad de instalación, ¿cierto? Del cuadro clínico. Si no hay desarrollo pronto de colaterales, van a comenzar los síntomas de obstrucción respiratoria y de obstrucción de la vía aérea alta, claramente. Entonces, tenemos que tener claro, y soy majadero en esto, que la gravedad va a depender de la velocidad de instalación de este cuadro. Podemos llegar a tener pacientes tan graves que tengamos que llegar a suplir funciones vitales, como función de oxigenación, ventilación, proteger cierto la vía aérea, mantenerla permeable, apoyo hemodinámico, intentando mantener medidas de neuroprotección, entre otros. Radiografía de tórax, lamentablemente su especificidad es muy baja, llegando en la mejor de las series a un 18-19%. Derrame pleural podemos encontrar, ensanchamiento mediastínico, sin embargo, tenemos que ir más allá. Y el examen de elección, en este caso, por sensibilidad y especificidad y también por disponibilidad en los diferentes servicios de urgencia de nuestro país, es el escáner de tórax con contraste, porque necesitamos ver, ¿cierto?, la circulación, la vasculatura en la región torácica, ¿cierto? Otros exámenes que pueden servir son el ultrasonido, la resonancia, pero lamentablemente tienen algunos bemoles como la dependencia del operador o la disponibilidad del mismo examen y el tiempo que tome llevar a cabo este. Recordemos que una resonancia requiere de tiempo y estos pacientes muchas veces no están en las mejores condiciones clínicas para aguantar mucho tiempo en decúbito. ¿Qué vamos a ir a mirar? Vamos a ir a buscar evidencia directa de obstrucción, compresión extrínseca versus trombosis
y las evidencias indirectas, como la presencia de vasos colaterales presentes en la misma imagen. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Sin duda, suena obvio, resolver la obstrucción. Ahora bien, ¿cómo se resuelve la obstrucción? Podrá requerir nuestro paciente quimioterapia, radioterapia, la instalación de un stent, cirugía, cirugía vascular, ¿cierto? O trombolisis. ¿Cuál es el punto? Miren los tiempos. Si el paciente llega con una instalación bastante aguda de este cuadro clínico, como la señora que les presenté en un inicio, eh, 72 horas para la resolución del cuadro quizás es bastante tiempo que pueda comprometer, ¿cierto?, su vida. Pero desde la urgencia, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? Bueno, claramente son pacientes que si llegan en un estado avanzado de instalación rápida o muy grave, ¿cierto? Vamos a enfrentarnos, como lo hacemos siempre, con nuestra guía de evaluación primaria. Vamos a ir a evaluar si hay síntomas de obstrucción de la vía aérea, vamos a ir a ver si hay síntomas neurológicos, si encontramos anisocoria, si encontramos con alguna focalidad neurológica, que nos va a sospechar, dado el cuadro clínico, que el paciente esté cursando con algún edema cerebral. Si hay un trombo, podemos iniciar algún tipo de anticoagulación y lo ideal sería conversar con algún equipo de radiología intervencional si es que lo tenemos disponible. Corticoides utilizaremos. Lamentablemente reducen el tamaño de la linfadenopatía reactiva, que es donde más hay estudios. Sin embargo, no es una evidencia ni un tratamiento precoz o primario a utilizar en estos cuadros porque no van a resolver en forma aguda la obstrucción que tiene nuestro paciente. Y los diuréticos, que si ustedes van a revisar algo de literatura de este tema, van a encontrarlos mencionados en algunos años, por allá por los 2000 o los 90 inclusive, pero los diuréticos por favor no se ocupan. Estamos claros que este no es un problema de contenido, sino que es un problema de continente. Respecto a la evidencia que hay en torno a esta patología, lamentablemente hay solo algunas revisiones, algunas inclusive son más o menos antiguas, y que hablan de el manejo y del pronóstico. El pronóstico de estos pacientes lamentablemente no es muy favorable si no se trabaja de forma precoz, rápida y en torno a resolver también la causa primaria de esto, es decir, su cáncer. Lamentablemente el 10% de los pacientes sobreviven a 2 años y la supervivencia media es a 6 meses sin un tratamiento, inclusive antes. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Bien, nuestro paciente varón de 65 años, que tenía instalado un marcapaso hace aproximadamente 3 o 4 meses, que tenía un cuadro de prurito 21 días, que había sido tratado con antihistamínicos, con corticoides, sin respuesta y que consultaba nuevamente por la persistencia de este eritema, de este edema, sin otros antecedentes ni hallazgo. Al escáner tenía la presencia de esta imagen endoluminal que estaba con un trombo dentro de la vena cava superior y además se veían ahí las ondas del marcapaso. Este paciente quedó hospitalizado, se le indicó anticoagulación, ¿cierto? Se realizó las intervenciones necesarias para permeabilizar esta vena y resultó favorable, muy, muy favorable su pronóstico. Y respecto al cuadro de nuestra paciente de 60 años, tenía un cáncer de pulmón de células pequeñas, está en quimioterapia en segundo ciclo. Se le había indicado previamente cierto salbutamol, prednisona, antibiótico, pero persistiendo los síntomas, llegó nuevamente a la urgencia en malas condiciones, requiriendo oxígeno. Se realizó el manejo, ¿cierto?, en base a la evaluación primaria. Y lo que lamentablemente tenía esta paciente era metástasis de ese mismo tumor de cáncer de pulmón que involucraba los vasos del mediastino. Entonces, lamentablemente, el pronóstico era un poco más complejo en este caso. Paciente que queda hospitalizada, que se inician terapias oncológicas con quimioterapia para resolver en cierta medida este cuadro, evaluándolo también con radiología intervencional y reitero, lamentablemente con un pronóstico quizás no muy favorable. Entonces, a esta altura de la presentación podemos darnos cuenta que un mismo diagnóstico, un mismo síndrome en este caso, puede tener diferentes formas de presentación. Esto es un ejemplo de muchas patologías que se presentan muchos pacientes en nuestro servicio de urgencia con cuadros clínicos diferentes y que no somos, y que si no somos acuciosos,
vamos a cometer el error de no pensarlo. Tenemos que no solamente ver la presentación clínica que tiene nuestro paciente, sino que también pensar en los antecedentes que rodean a nuestro paciente. Si nuestra probabilidad pretest no es lo suficientemente baja, tenemos que realizar el estudio complementario que nos ayude a modificar esa probabilidad, ya sea para hacer rule out del cuadro que estoy sospechando o efectivamente hacer rule in y diagnosticarlo como ocurrió en el primer caso que les presenté. Para finalizar y terminar con los puntos que quiero que queden claros en esta presentación, es que el síndrome de vena cava superior es causado con mayor frecuencia por tumores mediastínicos malignos. Tenemos otras causas también, ya fueron mencionadas. El TAC de tórax con contraste, el estudio diagnóstico de elección en el servicio de urgencia. Y la evaluación primaria alterada es sinónimo de una emergencia. Y esto ante cualquier cuadro clínico que presente nuestro paciente en la urgencia. Evaluación primaria alterada, modifico, intervengo, revalúo. Y en estos casos tenemos que ir dirigidamente, ¿cierto?, a la evaluación hemodinámica, respiratoria, edema laringio, edema cerebral, ¿ya? Hallazgos potencialmente que son mortales. Eso era lo que les traía el día de hoy, el síndrome de Nakada superior. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Somos Urgencia USS.